Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista, nuestro Jaime Sepúlveda, que ya está listo, conectado, arreglando su cámara ahí, para hablarnos de un tema muy importante. Está contento. Está contento, sí, pero no viene a hablar de un tema positivo, viene a hablar de cáncer. Fíjate que siempre cuando nombramos esa palabra, como que recorre un frío en el cuerpo, sobre todo también porque en las últimas semanas ha surgido la duda de, por ejemplo, estos aumentos en estas patologías en los jóvenes. Claro. En los jóvenes. ¿Qué tanto está pasando con eso? ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Hola, Jaime. Hola, Ángela, Leli, ¿cómo están? Gusto de saludarlas. Bueno, efectivamente, no es que sea un tema triste, porque si uno, como hemos conversado tantas veces... Recorre un frío, sí. Recorre un frío cada vez que lo nombramos, yo encuentro. A mí por lo menos me recorre un frío. No, a todos. Yo soy mayor que usted, así que las probabilidades mías son mayores, porque con la edad aumentan las probabilidades. Si bien, en relación a lo que ustedes señalaban recién, ha ido bajando la edad en que los cánceres empiezan a aparecer. ¿Ya? La verdad es que en todo el mundo los cánceres van en aumento. De aquí a unos 25 años más vamos a tener un aumento muy grande de los cánceres. ¿Ya? Y probablemente si no hubiéramos tenido pandemia, porque la pandemia y la mortalidad por coronavirus afectó las curvas de mortalidad, se posicionó, hizo incluso descender un poco la esperanza de vida. Probablemente lo tendríamos entre los primeros, porque se pelean entre las enfermedades circulatorias y la neoplasia los primeros lugares. ¿Ya? Pero... ¿Por qué vamos en aumento, Jaime? ¿Qué está pasando finalmente? ¿Qué se le explica a la gente para decir, oye, sí, va en aumento? Bueno, varias cosas. Lo primero, nosotros pasamos en corto tiempo en tener una población relativamente joven. Piensen ustedes que en la década del 50, 60, la esperanza de vida en nuestro país era 20 años menos que lo que tenemos. ¿Ya? Y por lo tanto, en corto tiempo pasamos de vivir 60, 65 años a vivir 80 y más. ¿Ya? Eso es lo primero. Y por lo tanto, y con la edad, hay una mayor exposición a todos los factores que tienen que ver con los factores de riesgo. Por otro lado, también tuvimos un cambio en la forma de vivir. ¿Ya? Nosotros pasamos también, de hace algunos años atrás, de 50, 60, a tener una población con altos índices de desnutrición. ¿Ya? Y hoy día tenemos exactamente lo contrario. Pasamos de malnutrición por déficit a malnutrición por exceso. Por exceso. Hoy día, como hemos conversado, salvo los flacos y flacas evidentes, el resto estamos todos cortitos. ¿Ya? Y el sobrepeso es un factor de riesgo. Pero además, pasamos a consumir alimentos mucho más procesados, ultraprocesados. ¿Ya? Ellos son más jóvenes que yo, pero cuando yo me recuerdo mi niñez, era habitual en la dieta de todos nosotros 2 o 3 veces por semana legumbres. Mira, Jaime, y ahí en ese aspecto de la comida, yo también recuerdo a mis papás que siempre, mis papás son chilotes, y siempre hablaban de, por ejemplo, estas faenas de, no sé, animales, y que se comían cosas que hoy día uno piensa, uy, qué grasoso, pero pareciera que era mucho mejor que lo que actualmente tenemos, no sé, cuando se faenaba, no sé, me perdonan ahí los animalistas, pero un chanchito, por ejemplo, y se le sacaba chicharrones, la grasa también para cocinar. Pareciera que eso, porque hoy día, no sé, la gente de esa época no presenta mayores problemáticas. Hay varias cosas. Ojo, las grasas siempre no son buenas. Sí. Grasitas más naturales. No. Claro, pero no eran procesadas. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Eso se lo comían con alimentos no procesados, con alimentos que autocultivaban, con alimentos que tenían menos ingredientes químicos. Porque cuando uno empieza a analizar, mira, en nuestro país, al año, dependiendo del año, últimos datos del DAIS, se mueren unas 100.000 personas por distintas causas. Entre 28.000 y 29.000, dependiendo del momento en que uno lo mida, se mueren por cáncer. ¿Ya? Por todas las causas. Y de esas personas que se mueren, ya uno podría ver los principales cánceres,
Ya en nuestro país hay 150.000 personas que viven con cáncer. En los hombres, el cáncer más frecuente tiene que ver con el cáncer de colon, estómago, próstata, se pelea en los primeros lugares, en mujeres mama, colon también, pulmón, se pelean los lugares ahí dependiendo del momento en que uno lo mida o lo evalúe. Ya, insisto, hombres, próstata, estómago, pulmón, mujeres, mama, colon y pulmón también. El hábito tabáquico que en nuestro país no baja, no baja. ¿Ya? Entonces, hacemos un montón de cosas que no están bien. ¿Ya? Cuando uno empieza a pensar, ¿qué hacemos? ¿Sí? Esto que yo majaderamente he repetido con ustedes aquí, que tienen que ver con los factores de riesgo y por otro lado, los factores protectores. O sea, no fumar es un factor protector y los que fuman tienen más riesgo de todo, no solo de cáncer de pulmón. Pero fumar hace mal para la hipertensión, fumar hace mal para los problemas respiratorios. Mantener un peso saludable. Bueno, mantener un peso saludable ayuda a todo. También tiene que ver con los cánceres. La inactividad física es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo para el sobrepeso, es un factor de riesgo cardiovascular, pero también es un factor de riesgo que potencia a los otros en materia de cáncer. La dieta saludable, comer más verduras. O sea, si hoy día vemos, fíjense que revisando las cifras, la tendencia de cáncer, de las tasas de cáncer van en aumento. Pero hay algunos que van en aumento disparado. ¿Ya? El cáncer de colon va así, la curva es así. Los otros se mantienen así, va a menos tal. Pero colon va en aumento en todas las. Entonces, nosotros sabemos que los alimentos ultraprocesados, la falta de dieta rica en fibra, es un factor de riesgo. Bueno, habrá que hacer modificaciones. Protegerse de todos los contaminantes ambientales. Ya hay que tomar medidas, que sean las medidas de salud pública, para efectivamente tener agua potable de buena calidad, buen manejo de residuos sólidos y basura, agua servida bien manejada, el aire en buenas condiciones. Ya, no beber alcohol. El alcohol también es un factor de riesgo a toda la patología gastrointestinal. ¿Ya? El cáncer de estómago es un cáncer que mata mucho y que enferma mucho. Bueno, el alcohol es un factor de riesgo. ¿Ya? Es poder protegerse del sol. ¿Ya? Los dermatólogos todos los días nos plantean, cuando uno mira las tasas de incidencia, que son el número de casos al año, o las tasas de prevalencia, cuántos casos hay acumulados, bueno, todavía siguen en niveles comparados con los otros, más bajas, pero van en aumento porque la radiación ultravioleta es un problema. Protegerse del sol, usar bloqueador, ¿ya? Vacunarse contra la hepatitis B y el virus papiloma humano, ¿ya? Son medidas que efectivamente protegen, ¿ya? Por señalar alguna, y uno podría hacer todos los exámenes de detección precoz. En el régimen general de garantía en salud, en el GES, está incorporada, por ejemplo, la ecotomografía para prevención de coleritiasis. La coleritiasis es un factor de riesgo, cálculo permanente en la vesícula es un factor de riesgo de cáncer de vesícula. En el régimen general de garantía está la mamografía, ¿ya? Y el cáncer de mama, la mamografía está dentro de los exámenes de prevención. Lo hemos conversado en otros momentos. Realizarse los exámenes preventivos. Probablemente habrá que incluir algunos otros exámenes, como la colonoscopía, de manera gratuita, en prevención de cáncer de colon. No es muy práctica, tal vez la detección oculta de sangre y otros exámenes. Ahí los expertos tienen que señalarnos cuáles son las mejores. Ya la detección microscópica de sangre en deposiciones probablemente sea más tolerado y menos invasivo. Mamografía en cáncer de mama, el Papa Nicolau, que tiene muchos años, pero sigue siendo un mecanismo súper efectivo de prevención y control de cáncer cervicuterino. Entonces, hay cosas que podemos hacer, y hay muchas que podemos hacer, y que nuestro país hace, ¿ya? Y por lo tanto, creo que en materia de cáncer, a diferencia de lo que ocurría algunos años atrás, no tenemos una condena. Los cánceres, cuando a alguien le detectan un cáncer, tratado a tiempo, puede ser un tratamiento curativo. Y eventualmente pudiéramos evolucionar a una enfermedad crónica.
Ahora yo creo que ahí es el desafío, Jaime, porque cuando Ángela decía como que le da un escalofrío el tema del cáncer, básicamente es porque la detección en muchos casos ocurre de una manera en que ya su combate, la verdad es que Es difícil. ya no hay mucho que hacer. Entonces, me imagino lo importante es cuando se logra, además, detectar temprano. La recomendación, por ejemplo, de todos los exámenes, además que comentaba, es ir a hacerse algún chequeo si uno tiene factores de riesgo, por ejemplo, a lo mejor no se nombró, pero también evidentemente antecedentes familiares, que siempre pregunta también el médico. Una recomendación para la detección temprana, entonces, ¿cuál sería? Porque, claro, hay algunos exámenes que son más específicos, obviamente una mamografía es mucho más fácil, uno sabe, el el ginecólogo te menciona, sí, por favor, el Papa Nicolau también, muy controlado cada cuánto tiempo, al menos una vez al año hacérselo, pero para otros cánceres hay... Caso de cáncer de colon, idealmente sobre 50 años, todos debiéramos habernos hecho al menos una colonoscopia al año. Una vez al año, En igual. aumento, ¿ya? No es muy Es que no cómoda. es lo mismo hacerse una mamografía que hacerse una colonoscopia. Sí, Pero, eso es como una intervención ahí. sí. Bueno, la detección microscópica de sangre en deposiciones también es un buen método. ¿Ya? Les voy a ser muy honesto, desconozco si estamos en condiciones de hacerlo en todos lados. Colonoscopías, no es que estemos disponibles a hacerlo en todos lados, pero es un examen mucho más conocido, ¿ya? Pero sí, ¿ya? Pero ¿sabes lo que ocurre? Es que el Papa Nicolau no se lo hacen todas las mujeres. No les voy a preguntar de cuándo es el último. ¿Ya? No, del mío yo del mío de hace un año. Ya. Una vez al año. Estamos al día. Una vez al año. Pero una vez si al año. ustedes entrevistan, no lo hagan en público, pero a todas las personas se van a dar cuenta que no es tan así. Mamografía tampoco, ¿ya? Entonces, en el caso de los hombres, el antígeno prostático, que hay que hacérselo regularmente, ¿ya? Entonces, existen formas. ¿Cómo uno logra esto? Voy a volver a lo que mascaderamente he señalado. Si todos nos hiciéramos el examen de medicina preventiva del adulto contemplado, o el examen de medicina contemplado en el régimen general, que es tanto para la gente que está en FONASA como en ISAPRE, que es gratuito, una vez al año, el médico o la médica que los atienda les va a pedir toda la batería. Aquí nosotros tenemos que hacer un cambio de cultura. Esto es, mire, hoy día la población adulta chilena, ustedes, ya que son más jóvenes, todos tienen mejor dentadura que la que tienen los mayores, de 60, 70. Y esto tiene que ver con una política pública y una forma de cambiar e introducir un estilo de vida. Yo tengo casi la certeza que ustedes dos, que son muy jóvenes, cuando eran niñitas, iban al jardín infantil, iban en trencito a lavarse los dientes al jardín. Iban con el cepillo de diente cantando. Donkey. Íbamos cantando Donkey. Bueno, el dentista me enseñó. El dentista me enseñó. ¿Ya? Cuando yo era chico cantábamos ping-pong, pero en el jardín no nos llevaban a lavarnos los dientes. A la carita nomás se la la carita, no lavábamos la carita. Bueno, pero fíjense que eso instaló un cambio de estilos de vida, un cambio cultural. A nadie se le olvida. Si uno le suma que justo al enseñar en el jardín a lavarse los dientes, se empezó en algunas zonas las aguas son fluoradas naturalmente. En nuestra región, lamentablemente, eso no ocurrió, un debate que daría para otra conversación. Pero se fluoraron las pastas de dientes. Bueno, lo que ha ocurrido es que hoy día existe una mejor salud bucal, ¿ya? Y los indicadores que usan los odontólogos de caries, piezas perdidas, obturadas, han mejorado considerablemente y logramos tener una mejor. Bueno, con los problemas con las enfermedades crónicas no transmisibles, con los cánceres en particular, que efectivamente todavía para un grupo importante de personas se está llegando tarde y los tratamientos son complejos, muchas veces caros y difíciles. Y se siguen muriendo 28.000 a 29.000 personas al año. O sea, no son pocos, son altos, ¿ya? 150.000 personas más o menos viven en nuestro país con cáncer. No son pocos. Y tener una enfermedad crónica tan compleja como un cáncer altera la vida personal y familiar, ¿ya? Tratar los cánceres es difícil, complejo y caro.
Por lo tanto, evidentemente lo El, mejor el, es el tema, a mí cuando Leslie decía lo del recorrer el frío en el cuerpo, bueno, aparte del susto, porque uno siempre piensa así como el cáncer en una situación muy adversa, pero también el tema del bolsillo. Es como esa situación, yo creo que eso también a muchos asusta. y le encuentro toda la razón. Y por eso mismo, insisto, en que si uno se hiciera y lográramos establecer, ya no como política pública, sino que lográramos establecer este cambio, ya, si tomáramos la decisión como país, así como se hizo con el lavado de dientes, que no va a haber excusa para no hacer actividad física. ¿Ya? Porque sacarse las clases, no sé cómo se llamarán hoy día, mis tiempos eran las clases de educación física. Todavía. La mitad del curso llegaba con un certificado para no hacer. Yo también tenía compañeras que se escondían. Pero se dan cuenta que ahí nos estamos equivocando y se equivocaban y nos hemos equivocado los que alguna vez hemos hecho un certificado con buenas razones. Yo no digo que no hubiera buenas razones, pero las buenas razones son el futuro. ¿Ya? Las buenas razones son respecto de alimentación y dónde pasa mucho tiempo la gente. Pasa mucho tiempo, en el caso de los niños, en el colegio, en el jardín infantil, y habrá que promover y darnos el trabajo y enseñar y destinar recursos que permitan establecer esos cambios. De manera que cuando uno llegue adulto, y la verdad que comerse unas papas fritas que cuestan muy poco, con un aceite súper saturado, no sea atractivo. ¿Ya? Tendríamos que definir políticas para que los lugares de trabajo, todos, tengamos posibilidad de alimentación saludable. Tendríamos que definir que en todas las empresas con X número de funcionarios tengan lugares destinados para hacer educación física. Así como existe una política respecto de que tiene que haber un jardín infantil o se le tiene que pagar el jardín infantil a las mujeres que tienen hijos sobre un número X de funcionarias, bueno, en esto también. Porque tratar los cánceres está muy bien y hay que hacerlo perfecto y tiene que estar accesible al tratamiento. Lo último, bajar. Por eso siempre llegar tarde. Nadie agradece que le diagnostiquen un cáncer. Yo creo que todos agradeceríamos haber tomado todas las medidas preventivas para no haberlo tenido, o bien para haberlo detectado precozmente. Y se detecta precozmente con exámenes preventivos. Si yo me hiciera y todos lo hiciéramos, y yo tengo las mismas culpas que usted, ¿ya? El examen anual, probablemente no tendríamos estos problemas. Factores de riesgo relacionados con la conducta los conocemos y ustedes los conocemos hace rato. Los factores de riesgo ambientales que tienen que ver con todo lo que nos rodea, los conocemos. Los factores biológicos que tienen que ver con sexo, edad, también los conocemos. Los factores relacionados, como decías tú, Leslie, a los antecedentes familiares hereditarios. Bueno, si mis padres tuvieron cáncer, yo tengo una probabilidad un poco mayor. No tengo una condena, ¿ya? Pero nadie va a poder llevarme a hacer un examen de medicina preventivo anual si yo no quiero. Así como nosotros renovamos cada cierto tiempo licencia de conducir o carnet de identidad, debiéramos a lo mejor, ¿ya? Y como conversábamos la vez pasada, no es que haya que sacar una ley nueva para esto, ¿ya? Yo creo que esas medidas finalmente no terminan funcionando. Cada vez que sacamos una ley para algo, nos crea la falsa sensación de tranquilidad. Aquí el trabajo es con cómo establecemos medidas de prevención en los lugares donde las personas están más tiempo, para que efectivamente los programas que ya tenemos funcionen. Ya tenemos un registro estupendo de cáncer, tenemos una ley de cáncer, tenemos en el régimen general de garantía en salud prácticamente todos los cánceres, habría que actualizar las medidas preventivas, tenemos un examen de medicina. Sabemos, en el corto plazo, bueno, que ojalá no exista mujer que no se haya hecho una mamografía, que ojalá no exista hombre que no se haya hecho un antígeno prostático específico en la edad que corresponda o según la indicación de su médico, que ojalá todas las mujeres adultas tengan un Papa Nicolau anual, ¿ya? Ojalá que en materia de colon podamos tener disponible en todos lados con buenos métodos y buena capacidad diagnóstica, buscar sangre microscópica en deposiciones o bien colonoscopía, si no está lo otro, o los dos, ¿ya? Pero, insisto, si uno se hiciera todos los años su examen de medicina preventiva, con certeza
todo lo que nos pase lo vamos a encontrar en un momento de desarrollo de la enfermedad que permita abordar. Hay diferencias abismales entre encontrar un problema oncológico en etapa inicial que en las etapas tardías. Si llegamos a tiempo, nos vamos a curar y a mejorar. Si llegamos tarde, probablemente vamos a tener el escalofrío que decían ustedes, que a todos nos preocupa. Jaime Sepúlveda, nuestro columnista, por supuesto, alertándonos de esta situación que hace rato está siendo titular de varias noticias y que, por supuesto, preocupa. Ojalá todos vayamos hacia la prevención. Gracias, Jaime, por acompañarnos el día de hoy. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Tú igual, que estés muy bien.